sinopsis de su vida de milagros a nivel de trabajos. Mucha gente no recuerda que él es un gran autor de cómic completo, no solamente guionista, sino también como dibujante. Pero muchas veces, como viene referenciado con su principal labor, muchas veces... aparte tiene otras obras bastante interesantes que ha hecho con otros compañeros, de las cuales, de la que más son de mis cómics favoritos. Me lo regaló aquí el librero, me dijo: este cómic te va a gustar, y yo cuando primero... a él, porque lo más importante es mantenerse en la cresta de la ola, se atrevió y dijo: ¿por qué no? Hugo Pratt, Corto Maltese, ¿por qué no vamos a tirarnos a esa piscina? Y en los últimos años eso principalmente, junto con Blacksat, alternando un año tras otro, ha sido su principal labor, rescatar de 20 años de parón de Hugo Pratt y mantenerse también ahí. O sea que mi reconocimiento, porque si estamos hablando de gente puntera en España a nivel internacional a la hora de cómic, aquí le tienen. Y por eso menos ha venido invitado por el Congreso de Coleccionistas, también por Blacksat, sino también por su enorme trayectoria. Y ahora, antes, para que pueda beber un poco de agua, le voy a pasar la palabra a mi querido compañero para que haga la primera pregunta. Pues gracias a todos por venir, por supuesto, gracias por estar aquí otra vez, y ya llevas unas cuantas. Normalmente, en un poco de ritmo de la presentación, ahora es cuando toca hablar un poquito de qué es Blacksat, pero yo creo que más o menos todos los que estamos aquí, puede que sea probablemente el cómic español, no sé si tiene un poco la cristiana de decir que es el cómic español más famoso, pero sin duda de los más famosos, y es un poco lo que ha dicho tú, César. Siempre que se habla de, sobre todo más en años de la extracción del cómic en España, el gran ejemplo que se pone siempre es Blacksat, que se tuvo que editar en Francia. Para los que no lo conozcáis, que no sé si es pues alguno, Blacksat es ya una larga serie de 6 cómics, ¿verdad? Este es el séptimo. Bueno, séptimo. Exactamente. Séptimo porque es doble. Y es básicamente, como se suele escribir siempre, es una historia de género noir en la que da la casualidad de que los protagonistas son animales. Te lo cuento como curiosidad porque, por el tema de la prestación y tal, a mi madre, que es no es que sea muy aficionada a los cómics, o sea, aficionado a los cómics viene porque tiene un hijo que es un aficionado a los cómics desde que era así de pequeña. Siempre le comento un poco el tema de la presentación y hice la prueba, porque a toda persona que no sabe mucho de cómics y le enseñas Blacksat, lo primero que hace obviamente es alucinar. Alucina por el dibujo y al final mi madre, que aunque no es muy comiquera, sí le gusta mucho el cine negro, se los ha acabado leyendo los dos, los ha acabado devorando. Blacksat es una gran historia de género negro desde el primer cómic hasta este último. Y la primera pregunta que hago siempre, lo que te dije un poco en el café, que es las preguntas que hago yo, que creo que me interesan a mí y espero que les interese también al público. ¿Cómo surge la idea de este Todo Cae? ¿De dónde sale el germen para esta nueva historia de Blacksat? Buenas tardes a todos y gracias por venir aquí a escuchar mis tonterías. No me acuerdo muy bien. Es una pregunta difícil porque siempre es difícil rastrear hacia atrás cuál es el momento ese de clic, ¿no? Que dices, esto es una buena idea. Porque a lo largo de tu recorrido como autor, se te da muchas veces esa situación, ¿no? Es decir, bueno, esta idea es genial para una nueva historia de Blacksat, se lo comento a Juanjo, etcétera, pero no todas pasan ese estadio inicial de una idea, porque esto es una cosa que es un consejo casi muy recurrente cada vez que viene algún autor joven o alguien que quiere empezar a escribir y te pregunta, oye, ¿cómo se escribe? Uno de los primeros consejos que damos es ese precisamente, ¿no? Que una buena idea no es una buena historia forzosamente, ¿no? Desde luego que no tiene por qué. Entonces, no sé exactamente en qué momento elegí el tema central que tiene que ver sobre todo con esta figura que es un poco la figura más importante de los dos, del díptico, de los dos tomos, que es vamos a decir el malvado, ¿no? El constructor, el maestro constructor
Luis Solomon, que es una especie de trasunto de un personaje real, que es Robert Moses, es alguien que existió y que poco más o menos tuvo ese rol, ¿no? Ese rol tan fascinante, encuentro yo, de tipo que está metido en política durante 3 o 4 décadas, pero realmente nunca se ha presentado en unas elecciones, nunca gana nada, y sin embargo es el que ha decidido ni más ni menos que la configuración urbanística de una ciudad como Nueva York, que en esa época se podía considerar la capital del mundo totalmente, ¿no? Entonces, no sé en qué momento, pero sí que sé las cosas que teníamos claros, tanto Juanjo como yo, a la hora de enfrentar estos dos álbumes, el 6 y el 7 de Todo Cae. Y es que queríamos contar una historia que volviera, en cierta medida, a los inicios de la serie, ¿no? O ese género negro muy puro, por decirlo así. Sí, muy puro, muy urbano. Muy urbano. Y de alguna manera recoger algunas cosas que algunas semillas que habíamos plantado y que no habían terminado de germinar, porque en nuestro afán de no hacer precisamente un detective en el formato de un poco de telefilm antiguo, ¿no? De repetir, de serie formulaica casi. Sí, no más que nada de un personaje que no evoluciona, ¿no? Que simplemente lo congelas en el tiempo y repite un caso tras otro. Y se a resolver casos. Exactamente. Como nosotros sí queríamos evolucionar, pues si te das cuenta, los 5 primeros tomos, los que llamamos un poco el ciclo de los colores, sí. es una evolución y de hecho tiene una continuidad cronológica, y Black Sabbath de hecho intenta dejar el oficio de detective, se mete a guardaespaldas, luego no puede, tiene que llevar un coche por todos los Estados Unidos, es decir, le pasan una serie de peripecias que están un poco alejadas incluso del estereotipo de detective privado. Y de alguna manera queríamos retomar después de un impasse además muy largo entre el tomo 5 y el tomo 6, queríamos recuperar un poco el espíritu y el pulso de la serie, en el sentido de volver con una historia muy clásica a nivel policíaco, pero al mismo tiempo mucho más compleja que la primera, y por eso también decidimos desarrollarlo a lo largo de 100 y pico páginas y hacerlo en dos tomos. Sí, es lo que comentábamos, que soy yo antes, que es verdad que esta trama es más compleja de la habitual porque básicamente son 2 cómics. Y si es verdad, sí, también lo comentábamos, que es ir un poco la vuelta al noir. A mí la figura de Robert Solomon me recuerda también un poco, pues casi salvando las distancias, a ese Hearst de Ciudadano Kane, ese magnate poderoso, tan clásico villano de cine negro, intocable en principio. ¿Cómo ha sido? Porque claro, lo que comentas, la primera de estos 5 primeros, el ciclo de los colores, lo que habéis querido es como cerrar la saga, lo un poco al principio, pero ¿cómo afrontas tú como guionista de repente, o no de repente, sino estos personajes, sobre todo Blackstone, pero bueno, el resto también, compañero periodista, Alma, etc. Vamos a intentar hacer los menos spoilers posibles, ¿vale? Pero alguna habrá. Y normalmente este cómic en concreto sí vamos a intentar hacer evitar spoilers porque hay, como buena historia de cine negro, hay giros interesantes. Pero ¿cómo es después de 24 años desde Black Sabbath 1, cómo afrontas el coger una nueva historia? ¿Cómo es? Que es un poco lo que comentábamos también antes, lo que hemos comentado en el café, ya con el tiempo vas ganando confianza, ya conoces a los personajes, tanto dibujante como guionista. Y yo como estudiante de guión e intento de guionista, ¿cómo se afronta estos personajes con tanto recorrido, volverlos a coger? Pues tienes las 2 caras de la moneda. Es verdad que ya son 20 y tantos años escribiendo guiones, tienes un reconocimiento, tienes un oficio sobre todo, que es lo más importante a la hora de enfrentar cualquier nuevo proyecto como autor, que te lo hace más fácil. Pero al mismo tiempo yo sufro mucho, y de hecho estoy sufriendo cada vez más en cada guión, porque me doy cuenta de esto que hablaba antes, ¿no? De que no una buena idea no es necesariamente una buena historia, y sobre todo, y más cuando estás retomando personajes y ya has contado muchas cosas. Eso es lo que quería es decir, has contado mucho. Claro, por eso mi afán siempre es ir a este formato en el que lo que manda no es la trama, sino lo que manda son los personajes. Y yo creo que eso es un poco el secreto, por lo menos a mí es lo que más me interesa. Es lo que más me interesa como lector o como espectador cuando
cuando veo series o cuando leo una novela o cuando leo un cómic, y es lo que intento reproducir como autor, es tener personajes que sean interesantes, tener personajes que creen empatía, que evolucionen y que sean interesantes en sí mismos, más allá de un giro de guión que tampoco renuncia a ellos, y de hecho efectivamente en todo cae, hay 2 o 3 giros que te dejan un poco así. Estamos forzados a hacerlo así, entre otras cosas, por el formato este de díptico, que acaba el tomo 6 con un cliffhanger, para que engancharan. Exactamente. Que es un reto y al mismo tiempo también tiene su parte divertida. Es muy de género negro, eso sí. Es muy de cine noir el giro. Pero es lo que te digo, yo creo que el secreto es un poco ese, y es lo que lo hace más difícil, encontrar personajes que tengan, que trasciendan un poco los códigos de género, que en el caso del género negro además está hipercodificado. Entonces tienes que guardar un justo y necesario equilibrio para al final contar una historia interesante a través de personajes interesantes. De todas formas, yo creo que yo de esta obra, sobre todo con respecto, me he leído ahora a todas, siempre tengo la impresión de todos los cómics de Blaster que habéis hecho hasta ahora, pasan muchas cosas en un cómic solo, autoconclusivo, que es vuestra norma, siempre, después de pasar el segundo yo dije esto va a ser así, o la norma, y yo siempre esperaba, habrá alguno que no, hay un hilo conductor siempre que es la evolución de los personajes. Pero yo, por ejemplo, lo comentaba con Xavi antes diciendo, a mí, por ejemplo, el personaje del periodista siempre me ha hecho gracia. Es un hilo conductor en la contrapartida de Sancho Panza de Blaxa, pero muy gracioso porque se le va viviendo la evolución del mismo, pero nunca os da tiempo a darle más cancha. A Alma igual, un personaje apasionante, se queda donde está, ahí perdido, y van surgiendo muchos personajes. Es la primera vez que se nota a los dos mucho más cómodos a la hora de tenéis tiempo, evolucionan los personajes y todo. Le decías antes, es la primera de todas de Blackstar que es una obra coral. Ya no es Blackstar. Claro, tiene una trama mayor, pero no son los malos, porque los malos o el antagonista en todos los cómics siempre le habéis dado mucho peso. De hecho, hay muchas escenas en las que no sabe Blackstar para darle la cabida. No es todo misterio, es para que vean cómo evoluciona. Pero es que es la primera vez que es cómo os habéis planteado ya no solamente Blackstar por el peso que tiene, sino cómo plantear y decir, oye, ahora hay que contar una historia del periodista, de la mujer, y hay que darle un trasfondo que eso va a entrar dentro de cómo os habéis planteado ahora esa construcción de personajes, porque eso, claro, a futuro, ya no mirando un poco lo que habéis hecho, sino a futuro, ¿cómo os planteáis eso? Sí, porque ha sido una revolución en ese campo. Sí, bueno, es un poco esto que estábamos hablando hace un momento. El hecho de tener ese formato nos lo ha permitido, pero digamos que era el plan desde un principio, porque siempre el foco ha estado en que los personajes tengan un desarrollo y tengan un interés en sí mismos más allá de las tramas. Por eso el ejemplo de Weekly, del periodista, y el de Alma está muy bien traído, porque Weekly en concreto, para mí, siempre ha sido eso. Pero es verdad que los lectores no lo percibían, es decir, venían muchas veces a las firmas, a las presentaciones, y ¡ay, qué simpático Weekly, qué personaje más gracioso y tal! Y lo definían casi como un sidekick, ¿no? Como sí, Robin o... Y yo le decía, no, es que no es eso, es que es un personaje, claro, en mi cabeza era un personaje con mucha más profundidad, ¿no? Y gracias a tener un formato un poquito más alargado, bueno, un poquito no, el doble, pues nos ha permitido, como dices, tener una trama específica que soporta el Weekly, y de esa manera puedes presentar a un personaje que supuestamente era el contrapunto gracioso de Blackstar y ves que no, que es algo más, que es un periodista, que sí, que es un guarrete, que huele mal, que no sé qué, pero que tiene un prurito profesional, que está viviendo una época muy interesante del mundo del periodismo en los años 50, que es ese final un poco del periodismo amarillo, o no el final, pero vamos, un cierto caso, porque viene un periodismo nuevo, emergente, que es el nuevo periodismo. Entonces, todo eso, porque le habéis dado, lo que ha parecido siempre era que era el persigue ambulancias. Era el personaje de, hay un accidente, estoy allí haciendo fotos, claro, muy típico de aquella época. Y es que ha ido evolucionando poco a poco, metiéndose los marrones que se metía Blackstar, en algunos cómics no aparece. Claro. Porque no está ligado a una ciudad, su trabajo y demás, y eso me gusta, digo, no claro, está ligado. Es que eso es otra cosa voluntaria. Es que en el momento puedes caer en esa trampa muy fácilmente. Y de hecho estás tentado, y hemos estado tentados, porque tú
Weekly es un hallazgo, es un personaje que se me ocurre en el tomo 2, en Arctic Nation, y digo, coño, es que es muy gracioso, es un contrapunto que funciona muy bien en historias que son bastante... que lo piensas, ¿vale? Son animales, patatín, patatán, Sí, pero pero estamos hablando de temas... no son duros, no te dejan, no suelen acabar bien, muere mucha gente, y dices, bueno, esta parte, aparte que yo soy partidario en todas mis historias de mostrar la vida como creo que es una sucesión de cosas que son muy dramáticas y muy chungas, pero que también tienes un momento de relajación y de diversión, ¿no? Bueno, para eso Weekly es genial. Entonces estás muy tentado cuando vas con eso a volver a utilizarlo sistemáticamente, pero va en contra de esta filosofía de que los personajes sean coherentes y tengan una evolución orgánica. Entonces, si Black Sad está recorriendo los Estados Unidos por un super azar, que es que ha dejado de ser detective y entonces intenta ser guardaespaldas y entonces luego no sé qué y entonces acaba siendo chofer ahí no tiene cabida Weekly, claro. Y haberlo metido pues habría sido pero podéis haberlo forzarlo. metido, lo que me gusta es que podéis haberlo metido como un recurso otra vez, pero es que se nota la evolución y la habéis permitido porque hay unas escenas, y no voy a hacer spoiler del primero, y ahí sí podía hacer spoiler pero no voy a hacerlo, en el que se ve lo que es su vida, no está Black Sad, su vida y su desarrollo, y notas muy orgánicamente como el que es un desastre amoroso, que se lo arrastra desde muchos episodios, esa obsesión con que siempre quiero encantarla porque soy bajito, soy una comadreja, huelo mal, y el tema de mis problemas como periodista, de quiero hacer algo más, pero soy... Sí. Entonces, eso me gusta porque lo veis de eso. Y Black Sad, por supuesto, porque ya os he hablado con Sebe, ha evolucionado porque primero ha querido abandonarlo, pero también se ha templado mucho. O sea, de los primeros tomos de ser el personaje... eso me gustaría que me contaras cómo ha sido el temple. Si simplemente la habéis arrojado fuera de la zona de confort o lo habéis ido evolucionando como referente detective, habéis dicho, no, vamos a ir evolucionándolo porque queremos que vaya con estos modelos de detective clásico hasta este punto, o simplemente habéis dicho, vamos a sacarle de su zona de confort, vamos a llevarle por la zona con un coche, vamos a meterle en temas de la persecución de McCarthy, bueno, toda esa época de Alma Roja y demás. ¿Cómo ha sido la evolución del propio Black Sad? Es un poco parecido a lo a esto de Weekly, que dices, en el momento que nosotros decidimos, muy al principio, que las historias se tenían que desarrollar en los años 50 y en un marco preciso como Nueva York, de repente nos viene la oportunidad de hablar de un montón de temas de aquella época que son apasionantes. El macartismo, la segregación racial, bueno, toda la historia de Nueva Orleans también es muy de aquella época, de esa explosión del jazz, bueno, ¿cómo se dice? El expresionismo abstracto, todo lo que puedas imaginarte de social, político o artístico de aquellos años, pensamos que podía aportar algo al entorno del personaje. De tal manera que al final los códigos de género, que te valen mucho para poner en pie el andamiaje, se te quedan un poco cortos. Porque si solo vas a tener un detective privado, pues ¿qué va a estar? ¿Siguiendo mujeres infieles y...? Pues no. Entonces, privado atado a esos códigos del tipo duro, claro, etcétera. Entonces, tampoco se ha quedado como un tío que va en el pasado, que le vayáis sacando sitios, sino que se ve que se mueve claro, orgánicamente casi. Black Sad del primero, que es un poco más... Es muy hardboiled. El reino del detective hardboiled, el tío duro y tal. En Arctic Nation todavía sigue así, pero es que después cambió un cambio como estoy diciendo. Se va viendo como evolucionando muy bien. Pero es que yo tengo la máxima y procuro ser fiel a eso, y yo creo que es un poco el secreto del éxito para mí, ¿sabes? El secreto del éxito para que para mí siga siendo un personaje interesante, y es que cada cosa que le pasa le deja una huella. Entonces sigue siendo el mismo Black Sad, es que es esta magia. Él sigue siendo el tipo duro, lo que pasa es que le han pasado cosas. Y entonces las cosas que le han pasado le hacen ser menos duro. Entre otras cosas, porque empieza a fatigarse y de hecho lo verbaliza en alguno de los tomos, que está cansado de tanta violencia. Intenta escapar de ese trabajo, pero al final, por lo que sea, por esa fatalidad que suele acompañar a los detectives privados, le acaban cayendo siempre pues este tipo de investigaciones, o verse envuelto en situaciones que él no busca para nada y sin embargo que no puede evitar.
pero eso no quiere decir ni que le guste ni que no intente evitarlo, ¿no? Entonces es un poco ese planteamiento orgánico de ir desarrollando a los personajes, que cada cosa que les pasa les afecta, y que yo creo que no es nuevo. O sea, yo lo he tomado, yo creo, prestado de grandes referentes que a mí me han gustado mucho. Pues uno de ellos es un ilustre precedente en cuanto a detective privado en cómic, que es Alex Sinner de Muñoz y Sampaio, que empezaba siendo así también, un detective en Nueva York en los años 70, así súper tipo duro, y acababa siendo taxista y haciendo unas historias súper raras. Que en el fondo yo mismo perdí un poco de interés en la historia, pero sí que me apasionó un poco ese atrevimiento, ¿no? de decir, joder, es que es un personaje, no es un estereotipo. Claro, pero es que es eso, dentro del género es muy difícil marcarse esa evolución, porque es mucho más clásico decir, si saco esto, los lectores o la gente que sigue es que va a encontrarlo con que no está... Sí, y nosotros vivimos en ese equilibrio perenne, y de hecho, Amarillo, por ejemplo, había lectores que nos decían, pues que este TVO es muy luminoso, este TVO no es muy polar, claro, decía, es como más alegre, lo veo, y yo decía, tú ponte a contar los muertos que hay, porque hay asesinatos, es horrible, además unas cosas muy, muy heavy, o sea, unas muertes muy tremendas, pero claro, por el hecho de que coges al personaje y lo sacas del contexto, claro, del contexto urbano, sí, y que lo mezclas un poco con otro tipo de géneros, porque es un poco pues como un relato de viaje más que policíaco. A mí no me gusta. Sí, no, pero yo lo miraba y claro, siempre lo he rebatido, digo, no es, digo, es posiblemente uno de los más violentos que hay. O sea, si te parece, porque haga sol no quiere decir que es menos, vale, será menos negro porque hay más luz. Porque no llueve, no llueve todo el día. Pero, y acaba además, yo qué sé, es un TVO que a mí me pesa especialmente en el alma, porque acaba un poco mal también, y, en fin, es triste. Pero bueno, es verdad que tienes que jugar con ese equilibrio. Hay gente que no lo reconocía como un policía, a mí me da igual, también te digo. O sea, porque siempre he pensado que nuestro reto es que la gente reconozca al personaje, que reconozca el universo que has creado. Y eso no tiene que ser necesariamente una repetición de una aventura y otra. Que fluye con el mundo que habéis creado, que no se queda anclado y pasa un río, sí, es una roca que está ahí. Ya. Exactamente, y que es coherente con todo lo que ha pasado anteriormente. Que a veces es difícil también. Imagino que no queríais encorsetaros en los códigos del mar. Es que es muy tentador, ¿eh? O sí, sea, claro, realmente, porque es muy fácil desde un punto de vista narrativo. Sí, sí. Es fácil, es un camino que seguir. Es atractivo también. Habéis creado una ciudad con todos los personajes referenciados, los policías, ya se conoce todo el mundo. Sí. Es un sitio cómodo donde ir, pero claro, a lo mejor no es tan cómodo para vosotros decir, no evoluciona. A mí es que no me interesa, o sea, es que es lo típico, y según más mayor me hago, pues menos me interesa, y empiezo a notar viendo las series y todo eso, esto, claro, yo veo películas, o sea, con mis hijos, y se me da muchas veces la circunstancia, pues habrá pasado a los más mayores, que dices, es que esto ya lo he visto, o sea, pero tal cual, o sea, sabes lo que va a pasar, es una repetición de esquema, y ellos lo están viendo fascinados. Pero es una cuestión generacional. Para ellos es la primera vez, para ti es la decimosexta. Y entonces yo no quiero caer en eso. A mí eso no me interesa. Yo no quiero hacer una historia más de detectives. Yo quiero hacer la historia de Blacksack, que es una cosa muy concreta, un personaje muy concreto, y todo lo que le rodea también. Espero que cuando hago o intento, junto con Juanjo, cada vez que hay un personaje nuevo o retomamos un personaje como Alma, que tenga una biografía interesante, que su relación con Blacksack sea compleja, como es la vida real. Cuando metes un malo, que sea complejo. Por eso utilizamos de referencia a Robert Moses, porque es un personaje que a mí me resulta fascinante. Parece, y así lo hemos intentado reproducir, es un tío que dice, bueno, es un súper malo porque tiene mucho poder, es un tío que puede decidir sobre la vida de las otras personas y tal. Y tiene una idea un poco jodida, con perdón, del tipo de urbanismo, pero tiene una cosa que a mí me resulta muy fascinante, y es que es un idealista. Es un idealista de un ideal que ahora mismo no compartimos, pero que en su día tenía su sentido. Es un tío que cree en el coche, que cree en un tipo de ciudad del futuro, que ahora se ha demostrado que no es la mejor, pero que en su día pues tenía coherencia. Sí, para reír mucho sobre el futuro, de hecho. He de decirte que es mi villano. Me ha logrado un personaje maravilloso, tanto visualmente como narrativamente. Es mi villano preferido
de la saga. De hecho, lo que más me gusta de él es que se puede ver en la portada también, del primero. Es una presencia, Sí. la obra de ese villano clásico, Pero que además- que aunque no esté en escena, está en escena. Pero a mí me constantemente. gusta todo porque siempre hay una referencia con respecto, que siempre, nunca lo he preguntado, pero que siempre metís alguna referencia con respecto al carácter antropomórfico que tiene. Por ejemplo, es un halcón. Y una de las cosas que os ponéis es, siempre está, aparte que tiene algunas cosas terrenales, como hay una escena con el típico forma de que me he traído de Europa un maravilloso, que eso es de verdad, porque está en Sí, Nueva York, sí, pero he traído y se estoy traían los planchando castillos, barreñas, los- para que quede más bonito. los cloisters. Los cloisters. Sí. Y dices, claro, que muy bien, porque dices, buen guiño, pero es eso, entonces siempre tiene la vocación, como es un halcón, de estar siempre en una de sus construcciones mirando desde lo alto, Tío, como un pájaro. esa escena de presentación es maravillosa, que está él subido al edificio mirando la ciudad. Sí, como... Eso es una pregunta que Y además... siempre que baja a tierra, siempre le habéis puesto en un coño que siempre está tocando tierra como, ¿qué es esto? Porque está o tocando o haciendo cosas lagarderas o está tocando la arena de una playa. Es como, no se siente bien en la tierra. Y son cosas que papas dices, qué bien lo pone, que siempre tiene que estar en las alturas porque es un ave de presa. Esa es una pregunta que siempre he querido hacerte y las veces que has venido a representar no era con Black Sun, con lo cual no procedí a hacerla. Pero es una pregunta que siempre he tenido muchísimas ganas de hacerte. ¿Hasta qué punto te influye a la hora de hacer la historia que sean animales? Porque es verdad, y en este juegas muchísimo con el racismo de las razas de los animales. Bueno, ya lo llevan haciendo Sí, pero en los este es que lagartos, hay un par de conversaciones. Bueno, la escena en la que Black Sun provoca al perro gatos y diciéndole lo del palo y tal es maravillosa. Juegas muchísimo y siempre has jugado y en este incluso más. Pero ¿cómo afrontas tú a la hora de escribir la historia que sean animales? ¿Hasta qué punto influye? Imagino que pensará primero, no sé más historia que quieras contar, pero ¿hasta qué punto influye a la hora de pues que es un gato, un perro, el malo es un halcón, a la hora de hacer las escenas, a la hora de todo? ¿Hasta cuánto te influye? Pues totalmente, o sea, es que de hecho es un poco parecido a lo que hablamos antes del código, de los códigos, ¿no? Cuán peligrosos son el caer en eso. Pues esto es un poco lo mismo. O utilizamos los animales de una manera que tengan sentido, además un sentido pleno, o al final lo que estaríamos haciendo es una historia de detectives con cabezas de animales, Sí. con lo cual no tendría un interés especial, más allá del interés estético, y más con el dibujo de Juanjo es evidente. Pero tiene que haber algo más, porque si no, el experimento pues se acabaría muy pronto, sería, ya está, vale, es gracioso, es bonito, ¿no? Entonces, qué curioso, son animales de Disney claro, en una película de cine negro. Claro, entonces hay que ir bastante más lejos con eso. Y ahí reconozco que intentamos hilar muy fino con todos los personajes. O sea, es decir, Se nota, se nota. esto que hablabais, por ejemplo, de Solomon, del halcón. Nosotros nos creamos nuestras propias reglas y todas tienen que ser a favor de esto que queremos hacer, que es una metáfora. Es una metáfora lo que estamos poniendo en pie. Muchas veces decimos, es que claro, nos dicen, es una está protagonizada por animales. Sí, pero estamos contando historias de seres humanos. El hecho de que sean animales nos funciona como metáfora, es como una figura literaria, al fin y al cabo, apoyada por una imagen, pero es eso. Entonces, el caso, por poner un ejemplo, el caso de Solomon, elegimos el halcón. ¿Por qué? Por esto que dices tú, y además Juanjo lo explica muy bien. Es que tú no vas a ver, lógicamente, porque eso quedaría muy raro, que este tipo acaba volando. Que sale volando no de la tiene. escena, no tiene sentido. Pero sí funciona muy bien porque la mayor parte de sus escenas o está en tierra y se siente raro, o está en los aires y está en su medio. Y eso el lector lo nota. Entonces estás dando una carga conceptual, estás dando una carga de información simplemente con las imágenes, con ver a esa figura de un halcón subida y dominando completamente la ciudad, que es poderosísima y que funciona muy bien. Entonces nosotros vamos hilando y vamos tirando de ese hilo. Y yo cada vez que tengo que elegir hacer este reparto de actores, digamos, animales, cuando estoy escribiendo el guión, pues tengo que pensar cuál es la razón buena para hacer una elección u otra. Lo leéis muy bien porque luego he releído antiguos y es una cosa que es mucho. En este último, los trabajadores del metro, topos. Claro. ¿Quién los lleva el líder del sindicato que sale al principio del cómic y demás? Un murciélago. O sea, es que está muy Que tiene largo. problemas con el racismo porque dicen que de fondo es una rata. Claro. Que vuela, sí. Entonces está pensado así porque efectivamente ese tío del que sospechan, porque es un mamífero como todos ellos, pero es medio pájaro, porque vuela. Entonces, y de hecho es el que tiene ahí un poco ese doble papel y desconfían de él.
Pues ahí sí, le damos hasta ese sentido, porque si te das cuenta además, los personajes de poder son todos pájaros. El alcalde es un pavo, también, o sea... Y el primer villano que sale en Blackstar está muy claro que se ofrece de sangre fría. Es que queda muy bien porque dice, claro, que todo el hilo conductor de reptiles o parecidos a más cerca a reptiles es lo que se mueve con él y siempre está el hilo conductor ese diciendo, y está muy bien representado. Nos fastidió un poco eso, precisamente ese comentario, que decían, esto es muy simple, esto es una tontería, con el primer tomo. Pues precisamente dicen, claro, los reptiles son los malos y los mamíferos con pelitos los buenos y no sé qué. Bueno, nos quedamos ahí. Qué simplificación, malditos. Entonces en el tomo 2, una cosa que hicimos, es profeso, fue poner a un caballo muy chungo. La escena del supermercado. Claro, después de los perros, yo creo, los gatos un poco menos porque tienen su mala fama también. Pero después de los perros, yo creo que los caballos, perdón, son los animales más nobles, mejor considerados. Bueno, pues va a ser un chungo. Y la verdad es que sale poco, pero y pega bien. ¿Por qué? Precisamente todo el tomo 2 rompía. Fue un juego de malabares, rompía un poco el estereotipo ese de asociar a una especie animal el ser bueno o ser malo, ser simpático o ser antipático, etcétera, etcétera, o violento o menos violento, y utilizábamos otros códigos que en el fondo son animales también, que era lo del color de la piel, ¿no? Entonces... Pero bueno, nos gusta mucho jugar con eso, es un poco también desafiar las expectativas. Sí, pero es que va más allá del juego, en el sentido de que tiene que aportar algo. A mí es como cuando esto que decía de los cloister o cosas así, para mí todo este tipo de cosas van más allá del guiño. A mí lo del guiño me gusta regular, ¿sabes? El guiño tiene que ser una cosa muy, muy anecdótica. En el momento que pones algo, generalmente a mí me gusta que aporte algo. No quiere decir que te cambie el sentido de la historia, pero sí que lo haga avanzar. Que no hacer un cameo, sí, que no, exactamente. O sea, para que no sea Stan Lee apareciendo en todas las películas, sino que tiene que aportar algo. Y normalmente aporta, y la gente cuando se da cuenta, los lectores lo aprecian, porque tienes la sensación, pues eso, de que estás participando de esa lectura y que estás entendiendo lo que está pasando. Hombre, eso ayuda mucho, cuando historia de cine negro además con personajes tan marcados, de qué tipos tan marcados, ayuda muchísimo a la hora visual el tener un animal. ¿Qué suele venir antes? ¿El personaje o el animal? Depende, es un poco... Si tienes muy claro... Hay veces que el animal se impone. ¿Discutís entre...? Lo discutimos a posteriori, o sea, normalmente soy yo el que hace todo el casting porque, por lógica, por todo esto que estamos hablando. Estás escribiendo la historia y si quieres que el hecho de que esté protagonizada por tal o cual especie animal aporte algo, tienes que pensarlo desde el principio. No vale otra cosa. Lo que sí que pasa es que luego Juanjo tiene voz y voto, somos coautores y una vez que lee el guión, pues muchas veces se da la situación de, bueno, no lo ve claro o tiene algo o otra cosa en la cabeza que cambia mejor. Sí, se nos da la situación, no lo termina de ver, a lo mejor por una razón gráfica que es importante también. Pero al fin y al cabo, claro, la parte gráfica es suya. Claro. No me acuerdo, por ejemplo, en el tomo 4 sale el hipopótamo eso es una idea de Juanjo. Claro, es un policía corrupto. Nuestra referencia era Quinlan, era Orson Welles en Sed de Mal. Y yo no me acuerdo, me parece que había puesto una foca o algún mamífero de estos marinos grande. Y Juanjo no lo terminaba de ver y dice, oye, ¿y por qué no un hipopótamo? ¿Sabes? Ahí tenía la idea. Porque yo sí tenía claro la referencia de Quinlan, ¿no? Ese refrán muy gordo, sudoroso, así, y medio simpático, pero muy, muy siniestro al mismo tiempo, ¿no? Pues este tipo de situación se da a veces, ¿no? Que dice, Juanjo, pues un hipopótamo discutimos y perfectamente, ¿por qué no? Vale, después de este Blackstar, ya también hemos comentado antes que viene un corto maltés, pero ¿tenéis pensado ya en mente, o tienes pensado ya en mente el siguiente, el libro 8 o el séptimo capítulo? Yo creo que si es más bien el 8 o 9, si vais a empezar con este formato. A mí este formato me ha encantado, que lo sepáis, da muchísimo juego y eso permite una historia mucho más. Brevemente ya
el siguiente capítulo de Joe Blacksad? Sí, no, es decir, hemos empezado a hablar de ello, pero todavía queda mucho por delante y sobre todo otros proyectos por medio. Yo, al margen del corto maltés que saldrá ahora en noviembre, todavía, o sea, lo siguiente que tengo es empezar a escribir el siguiente, digamos, y Juanjo está metido en otro proyecto, lo cual no impide que cada vez que nos juntamos, que es muy a menudo, pues avancemos y sí tenemos más o menos la idea sobre lo que queremos hacer. No tenemos tan claro si queremos continuar el formato edístico, pero sí nos ha gustado la experiencia, o sea que no sería descabellado que cuando volvamos a escribir y dibujar la siguiente historia sea en el mismo formato, porque la verdad que como habéis dicho, es que se nota. O sea, El público, yo creo, bueno, no sé que juzgue también la pelea, pero yo creo que el público lo está aceptando mejor. Menos los muy ansiosos que tienen que esperar entre uno y otro bueno. un año y medio, 2 años. Bueno, pero eso también forma parte del género, yo creo. Para eso está inventado los cliffhangers. Claro, Claro, para que te deje un poquito en a mí toda esta, ahora con Netflix y toda esta moda de... Porque te quedas ahí, pero al mismo tiempo, digo, es una promesa. Sí, es una promesa que vas a volver. Claro, Entonces, claro. eso está... que Quédate con la parte de promesa. No sé cómo hablaréis al futuro, pero claro, es que ya encima ya conocemos a su hermana, que sale en los tomos anteriores, a su sobrino, hablamos de su padre, que hay algo ahí que habéis dejado en el aire, bueno, aparte de su conocido, pero claro, habéis empezado ya a meteros más dentro de lo que dentro del género no es tan conocido, meterse con la familia, siempre se queda más o menos, o está cercano al principio de la obra, pero nunca se profundiza tanto, es decir, no tiene familia, no tiene amigos, pero tienen que ser solo tienen amantes ocasionales. Tienen que ser muchas obras de muchos para que empieces a meter dentro familiares, dentro de... o lo metes desde el principio o para que desarrolles el personaje. Y aquí en cambio lo habéis hecho lo mismo, habéis metido un guiño muy pequeño y ahora el personaje de Alma, que siempre es está ahí, que encima no es simplemente el recurso romántico, sino que tiene un peso en la trama muy importante. Y ahí, no vamos a decir nada, hay unas escenas, el cliffhanger también, es un poco el Irene Alder sí, y claro, no sé cómo será la evolución, no sé por dónde tiraréis, es totalmente... Esa pregunta es buena también, imagino que al principio con el primero no, pero toda esta evolución de Blacksad y la historia de los personajes, ¿hasta qué punto la tienes pensada o hasta qué punto vas dejando que te sorprenda por dónde tira? Hasta el punto de que dejo que me sorprenda del todo. Del todo, ¿no? O sea, quitando... A ver, muy al principio, cuando estábamos presentando... Bueno, voy a abrir un paréntesis, voy a hacer un disclaimer para defender a los pobres editores españoles, que habéis dicho antes de aquello de que tuvimos que irnos a Francia. No es nuestro caso, ¿eh? Nosotros no nos fuimos a Francia porque no nos quisieran en España, sino porque en España no había nada. Sí, bueno. No, pero te quiero decir que no hubo un rechazo, nunca se presentó Blacksad como tal. Antes, decía, es que el formato que era... Y me decía, No existía. Además te lo he dicho, digo, el formato que es que era imposible aquí porque No. nosotros conocíamos el medio y decía, es que no se podía. Es que en los años 90, que es cuando nosotros empezamos a mover Blacksad, la segunda mitad de los 90, habían cerrado todas las revistas y el mercado de álbumes no Y existía este apenas. formato además era conocido en España como cómic francés. Sí, pero que se publicaba muy poco, ni siquiera, o sea, comprado de licencia de cosas francesas había muy poco. Entonces, y de hecho era tapa blanda, entonces, Sí. ni siquiera tapa Lo de las normas esta de Lo norma. de Norma, la Cimo Extracolor y todo eso eran todos tapa blanda. Esto no existía. Y en Francia ya existía. Entonces, no es que nos fuéramos empujados porque, o sea, rechazados y maltratados, no había, simplemente no existía un mercado. Yo por eso No. principalmente me he mencionado antes con el discriminar principalmente porque no había industria. Es que Sí, sí, ahora, sí. Y ahora va dando pasitos Ahora es otra poco a poco. historia. Sí, No existía el concepto de novela gráfica, no existía nada de esto. O sea, es que cambió muchísimo. Era bastante desolador ir a una tienda especializada, porque entonces tampoco se veía cómic fuera de las tiendas especializadas. Es que ni siquiera en librerías, eran tiendas especializadas. Sí, sí. Y entonces, bueno, todo este rollo porque... Ah, vale. Sí, ya sé por qué. Cuando empezamos a presentarlo en las editoriales francesas, nos pidieron la sinopsis, porque no estaba escrito todavía ni siquiera el guion entero, la sinopsis del tomo que queríamos hacer y algunas sinopsis pequeñitas de varias líneas de posibles futuros para que ellos vieran que había una posibilidad de serie. Más allá de eso, yo nunca me he sentado con Juanjo a decir, venga, la biografía de Blacksad, su relación a lo largo de los años con Alma,
No tenéis una Biblia, que es muy típico de la serie. No, la vamos construyendo. Entonces, para mí lo que es extremadamente importante, y ahí sí que intento ser muy escrupuloso, y yo creo que es un modelo heredado precisamente de Hugo Pratt, que para mí siempre ha sido muy referencial, mucho antes de que acabara por azares de la vida escribiendo Corto Maltés. Es eso precisamente, eso es lo que me fascinaba de Corto Maltés, era lo coherente que era su biografía en un personaje que era absolutamente caótico en cuestión cronológica. Es decir, Hugo Pratt se ponía a escribir una historia que pasaba en la Primera Guerra Mundial, luego escribía la juventud de Corto Maltés, que se desarrollaba en la guerra ruso-japonesa en el 1905, luego te contaba una historia de los años 20, luego volvía a tal, y siempre el personaje era coherente, es decir, no metía la pata, alguna vez a lo mejor así un poco incoherente, pero yo no lo recuerdo y me lo sé bastante bien. Pues es un poco el modelo. Yo creo que es bonito eso, ¿no? Es de una manera orgánica, tú vas creando, respetando lo que dejas atrás, pero sin marcarte muchos límites hacia adelante, ¿no? Y en ese sentido no tengo muy claro, por ejemplo, la relación con Alma, esto que cuenta, todavía tengo que discutir con Juanjo a ver a qué conclusiones llegamos, ¿no? Es divertido, sí. Sí, tiene que ser divertido. No, pero aparte aporta... Yo no creo, conozco la sensación esa que te dicen muchos autores de yo no hago nada, son los personajes los que deciden y tal. Eso es verdad que tienes esa sensación, es mentira que sean los personajes porque no existen, más que nada. No existen detectives con cabeza de gato. Pero sí que llegas a ese punto, que conoces también a tus personajes si has hecho las cosas razonablemente bien, que va, es como el agua que va cogiendo el camino, ¿no? Pues es un poco esa sensación. ¿No te da miedo? Porque a mí me daría mucho miedo a la hora de escribir. Yo creo que es más, no sé si es miedo o más peso. A ver, yo soy muy fan también, escribo de vez en cuando, me gusta mucho la idea de dejar que los personajes te sorprendan, que tengan un poco de vida propia y que de repente escribas algo y digas, madre mía, ¿qué acabo de hacer? Pero no tengo un poco de miedo o tienes una parte de responsabilidad que de repente digas... A ver, yo soy muy consciente y esto me salva de las cosas como lo del miedo. Entonces, lo que sí que tengo es toda la hoja de taras que puede tener cualquier escritor o dibujante o lo que sea, o artista en general, de miedo al papel en blanco, zonas de valla a mitad, síndrome del traidor, todo lo completo. O sea, eso no se pasa. O sea, yo ya llevo no sé cuántos tebeos habré escrito, 20 o 20 y tantos, y sistemáticamente sabes que en algún momento vas a sentir que estás haciendo una mierda, todo. Eso, entonces vives con ello. Pero al mismo tiempo, miedo no. Miedo, yo asumo, y siempre lo he hecho así además, que parte de la creación es experimentar y equivocarte. Entonces, sé que en algún momento, y ya me ha pasado también, o sea, yo no, el éxito que ha tenido Blacksa no lo he replicado en nada que he hecho. Ni siquiera, o sea, se vende mucho más Blacksa que Corto Maltés. Eso es así. Entonces, es una ecuación en la que no me planteo, a mí me da igual, no trabajo nunca con las expectativas de los lectores porque no sé lo que esperan, porque los lectores son muchos individuos, sí. No es una masa que responde a una voluntad única, entonces es absurdo pensar lo que esperan los lectores porque nunca lo vas a saber, es absurdo pensar en términos de éxito porque tampoco sabes cuál es la fórmula del éxito ni he tenido nunca intención de saberlo. Entonces al final mi único límite es la honradez, y la honradez entendida como hacer algo que a mí me parezca bueno, que me parezca que tiene un mensaje con el que comulgo, que me parezca que hace pensar a la gente, etcétera. Esos son mis únicos condicionantes. Te puedes equivocar y te equivoco sistemáticamente y bueno, unas veces está más inspirado que otras, pero no me... Ese tipo de bloqueo sí que no lo he tenido nunca, ni siquiera fíjate con lo de Corto Maltés, que fue un momento... Es una responsabilidad. Claro, y ahí sí que pesaba mucho. Sí. Eso sí lo cuento muchas veces. El momento de responsabilidad
grande con Corto Maltés no fue cuando me dijeron ¿lo quieres hacer? Y dije sí, así. Y me tiré a la piscina. Y luego me puse a hacerlo y bueno, igual que bien, pues bueno, hemos ido saliendo. El momento de que a mí me dio más así fue cuando en una reunión con la editorial en Francia, con Casterman, pues te mete en una sala de estas de ejecutivos y tal y te empiezan a contar todo el plan de lanzamiento. Y entonces ya sí que dices, uy, todo esto es una responsabilidad, que en el fondo pues, tampoco es tu responsabilidad, porque bueno, tú haces lo mejor que puedes y una vez más tú no eres capaz de prever cuánto se va a vender, ni no puedes, es algo que no está en tu mano nivelar. Pero sí me dio ahí un poco de, ostras, todo esto depende de que yo no funcione, de que la hayamos hecho bien, porque además Ya estaba hecho. claro, te dices, no, y lo van a poner no sé cuántas marquesinas en tal, y en la Gare de Austerlitz va a estar cubierta, la están reparando y va a estar cubierta completamente con cosas de Corto Maltés y no sé qué, y no sé cuantísimos puntos de venta, y un tráiler en las películas de no sé qué cadena de cines y todo. Como está la mano, me cuelgan por los pies. Ahí sí que me dio un poco de yuyu, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, sobrevivimos también a eso. Yo creo que lo estás haciendo bastante bien. Sí, muy bien. Bueno, gracias, yo lo creo. Pero vamos, que podía haber salido. Aquí tienes a dos que disfrutamos muchísimo de Black Star. Sí. Veamos otro. El Tour de Force.